¿Eres de los que utilizan métodos de personalidad para hacer las fichas de personajes o has pensado en hacerlo alguna vez? Seguro que conoces, aunque sea de pasada, métodos como el MBTI, el Enneagrama, Big Five, temperamentos o incluso puedes usar los siempre populares signos del zodíaco, ¿por qué no? Por lo general siempre animo a conocer esta clase de métodos. Pese a que algunos tengan sus detractores, algunos de ellos cuentan con recursos y bases que podrían sorprender a más de una voz crítica si profundizan en ello. Pero al margen de si son útiles o no para la vida, que eso es otro debate, lo que no se puede negar es que tienen muchísima fuerza como método de entretenimiento o como complemento a la hora de identificar o crear personajes. La lista de los métodos que yo conozco es la que estoy mostrando en pantalla, por lo que si alguien quiere recomendarme algún otro que está fuera de mi radar, estaré muy agradecido. En este vídeo hablaremos de 5 consejos, algunos sobre cómo usar y otros sobre cómo no usar estos métodos a la hora de crear personajes para cualquier tipo de historia. 1. Hacer una lista variada usando las combinaciones. Una cosa que seguro que te ha venido a la mente, si usas los métodos, es que cada personaje debe tener una personalidad diferente entre sí, es decir, que no repitan. Si usas MBTI, por ejemplo, que tiene hasta 16 personalidades y tú estás trabajando a 10 personajes, te aseguras que cada uno tenga una personalidad distinta. Y si tienes a más de 16 personajes, te aseguras de que se repitan las menos posibles. Eso, por supuesto, es siempre una de las mejores opciones, pero el consejo es no limitarte por ello, utilizando la combinación de más de un método. Imagínate que tienes a 2 personajes que necesitas que compartan una personalidad, del método que sea que conozcas, que a los 2 los has hecho así, por alguna razón, y no puedes hacer que cedan en su personalidad ninguno de los 2, aunque tú los sientes muy diferentes. Entonces, cuantos más métodos conozcas, mejor solución tendrá eso. Solo tienes que hacer que compartan esa personalidad en ese método que dominas y que tengan resultados completamente diferentes en los otros. Si esos 2 personajes son INTJ y además también los 2 son Géminis, por ejemplo, podrías hacer que sin querer sean más parecidos de lo que te gustaría, pero si la mezcla de personalidades de cada personaje termina siendo así, o incluso así, entonces podrías trabajar muchas reacciones, evoluciones, momentos sanos e insanos, etc. diferentes para cada uno de los 2 personajes con mucha más facilidad. 2. Usa lo que sabes del método para explotar sus puntos débiles. Esto no vale para todos los métodos, pero por ejemplo el MBTI tiene cosas que se conocen como loops, grips o funciones sombra. El Enneagrama tiene las integraciones, las desintegraciones, las heridas. El Big Five, por ejemplo, te detalla aspectos de la personalidad que debes trabajar más. De cada método que conozcas más, detecta dónde se encuentran los puntos débiles y las reacciones insanas de esa personalidad, si es que el método trata de eso, y con ello detectarás con qué problemas lidia esa personalidad que has escogido de cada método, pudiendo convertir eso en problemas o reacciones recurrentes de tu personaje que no tengan por qué estar ligados a una trama o a una situación externa, que vengan del propio personaje. Que sean respuestas a ofensas, momentos de estrés, situaciones inmaduras. Los métodos no solo te servirán para hacer eso con un plus de coherencia, también te pueden dar ideas para crear situaciones. Si usas, por ejemplo, a un MBTI que en ciertos momentos insanos prefiere encerrarse en lo conocido y lo seguro, repitiendo cosas que conoce y con miedo a lo nuevo, eso puede darte una idea para esa escena de crisis emocional de ese personaje cuando todo le supera, y que luego dé pie a más cosas que surjan de ahí, por ejemplo la reacción de un segundo personaje a partir de eso, cómo afrontar el problema, etc. A fin de cuentas, ese tipo de momentos de debilidad siempre son claves para hacer mucho más humanos a los personajes, por lo que es muy importante tener en cuenta todo lo que los métodos pueden ofrecerte en ese sentido. 3. No te encorsetes en lo que conoces de la personalidad. A veces pasa que identificas a una personalidad con esa persona conocida o ese personaje de película o serie que encarna muy bien a dicha personalidad, en el que todo el mundo está de acuerdo que es esa personalidad en concreto. Sin querer existirá una tendencia a hacer personajes que no se salgan de ese molde. Es decir, si haces un INTJ o un eneatipo 7 en una novela y tiempo después, 2 o 3 años después, haces otra novela donde salga otro INTJ y otro eneatipo 7, que no tengan nada que ver con los anteriores en principio, al menos que esa sea tu intención, mucha gente puede caer en el error de que sean mucho más parecidos de lo que querrían con respecto a los de la novela anterior. Con el MBTI, por ejemplo, es más importante usar los procesos mentales de los personajes, las funciones cognitivas, antes que usar el estereotipo de la personalidad. Con cada método seguramente ocurran cosas similares. Lo importante es que no resuenen personajes casi iguales entre una historia y otra, y mucho menos que eso ocurra por culpa de usar los métodos de personalidad como arma de doble filo. Cuanto más rompas tu propio molde, mucho mejor. Así también puede ser una oportunidad para explorar muchas formas, incluidas las no estereotípicas, de entender una de las personalidades de tu método elegido.
4. La cosa no termina en el momento en que pones la personalidad. Un error que podría darse a la hora de crear un grupo de personajes amplio en una historia es que a muchos de ellos les entregues su personalidad o su combinación de personalidades, mezclando 3 o 4 métodos, y que con eso ya tengas definido al personaje. Sin duda eso te servirá como base y también para diferenciarlo del resto, ya es un buen terreno ganado. Pero no es para nada suficiente. A veces los métodos de personalidad nos adormecen, nos hacen decir vale, estoy tranquilo, ya sé cómo es mi personaje, sin haberlo trabajado de verdad. Incluso con los secundarios hay que usar los métodos solo como base o como apoyo, pero no perder la labor de construir todas esas cosas que hacen único de verdad a nuestro personaje. Fobias, adicciones, manías, frases recurrentes, ideología, tipo de humor, miedos o traumas, cosas que le enternecen, etc. La mayoría de esas cosas no vienen dadas por los métodos de personalidad, como mucho alguno puede orientarte. Así que hay mucho trabajo por delante una vez has elegido los métodos. 5. Aprende todos los métodos posibles. No es una tarea obligatoria, no hace falta profundizar en ellos al máximo si no quieres, salvo que te llamen mucho la atención al final, pero sí que es bueno conocer un poco de cada o lo más posible de cada uno. De los menos conocidos, pues como mínimo conocerlos, y de los que sean más conocidos, preocuparte por si hay cosas más allá. Por ejemplo, si solo conoces el MBTI de oídas, te vendría bien conocer qué son las funciones cognitivas, que es un arma muy poderosa para entender los procesos mentales o la forma de responder de los personajes. Si conoces el eneagrama, viene muy bien conocer las variantes de instinto también, o las integraciones y las desintegraciones de cada tipo. Y si conoces el horóscopo, viene bien saber un poco más sobre el resto de aspectos y posiciones que en la astrología afectan a una carta astral y no reducirlo todo al signo solar, que suele ser el más recurrente. Esto siempre dependerá del tiempo y ganas de cada quien, pero creo que merece mucho la pena, especialmente por las cosas diferentes y en muchos casos sorprendentes que pueden llegar a aportar cada uno de estos métodos de personalidad, tanto por separado como combinados. Y si uno de los métodos que te interesa es el MBTI, es el momento de recomendarte mi canal Academia MBTI, donde explicamos toda la teoría que hay detrás, hablamos de todas las personalidades y funciones, y damos muchísimos trucos para encontrar tu personalidad. Próximamente también hablaremos mucho de eneagrama, y también escribo relatos protagonizados por cada una de las 16 personalidades, lo cual también te puede interesar. Y si ya conoces bastante del MBTI, pero no vienes de ahí en este momento, hoy mismo hemos sacado un vídeo en ese canal con un truco avanzado que también puede ser clave para las fichas de personajes, concretamente para los que quieran escribir a personajes con doble personalidad o que sufren un cambio muy radical durante la historia. Tienes el link en la descripción y en la tarjeta. Y hasta aquí este vídeo sobre los métodos de personalidad y las fichas. Si quieres que hablemos más a fondo de algún método, déjalo en los comentarios, que no sea el MBTI o el eneagrama, que eso será en Academia MBTI y además de forma intensiva. Dime si te ha gustado el vídeo o qué relación tienes con los métodos de personalidad, deja un like y suscríbete si te ha gustado y quieres más, y nos veremos en próximas historias. Hasta la próxima.